Amigas y amigos, seguimos en este curso Origen del caballo raza chilena. En el primer módulo vimos todos los componentes del caballo ibérico que se transformó en el caballo que llegó a América, que vamos a ver ahora. Ahora entramos al módulo 2. Se trata de cómo llegaron a América los caballos. Cristóbal Colón genovés fue el descubridor de América en el año 1492. En su primer viaje, Colón zarpó del puerto de Palos el 3 de mayo de 1492 en las carabelas la Santa María, la Pinta y la Niña. El 12 de octubre de 1492 llegó a las Bahamas y después exploró Cuba y la Española, que hoy es Haití y República Dominicana. Como todos sabemos, Cristóbal Colón pensaba que había llegado a las Indias, no supo que era un continente nuevo que había descubierto. Después del primer viaje de Colón, los reyes católicos dieron una autorización real, firmaron una cédula real para permitir la llegada del caballo a América en el año 1493. Los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón firmaron la cédula real que autorizaba la exportación de caballos al Nuevo Mundo. Y además de ganado vacuna y otros más. Y además un reglamento sobre su cuidado y uso. Desde esa época ya había preocupación del trato especialmente de los caballos, que los caballos tenían una importancia tremenda. En el segundo viaje de Cristóbal Colón, en septiembre de 1493, ahí vinieron caballos ya a América. ¿Cómo subían estos caballos las carabelas? Primero le vendaban los ojos, les colocaban unos arneses especiales y dentro de una red, con las patas colgando, los subían con roldanas y los bajaban a las bodegas de las carabelas adaptadas para ello. Ahí llevaban pasto seco y comida suficiente, no sé cómo calcularían cuánto le iba a durar. A bordo de 17 naves que zarparon de Cádiz en esa oportunidad, trajeron caballos, burros, vacas, cerdos, ovejas y perros. Se calcula que venían entre 25 y 30 caballos ibéricos, andaluces, yenetes, moros y jacas. Las 17 naves venían cargadas con materiales para instalar la colonia, porque era un bien estratégico, militar y económico y un final reproductivo. Los caballos en su mayoría eran de Andalucía, Extremadura y Castilla la Nueva. Llegaron a la Española, Haití y República Dominicana hoy día y los descargaron de la misma manera, descolgándolos con roldanas. Se dice que los reyes autorizaron la compra de caballos de lujo en España de primer nivel, caballos bonitos, hermosos, y que las personas encargadas los cambiaron por otros más básicos, más ordinarios, y que eran jacas en su mayoría. Y esos caballos eran fuertes, sufridos, y gracias a eso se pudieron reproducir sin problema en América. Eran caballos muy fuertes. Cristóbal Colón siempre hizo las cosas con sus hermanos. Y ellos eran Bartolomé Colón, que era el hermano menor y fundó Santo Domingo, fue adelantado. Diego Colón, llamado el Viejo, ayudaba en labores administrativas y logísticas en los viajes. Y Diego Colón, hijo,
llamado el Joven, fue virrey de las Indias. Este era el grupo de familia de Cristóbal Colón. En el tercer viaje de Cristóbal Colón, que partió en 1498 del puerto de Sanlúcar de Barrameda, en barcos con suministros a las colonias, y llegaron 40 caballos en esa oportunidad a la Española. Ahí ya se empezó a formar un grupo que era capaz de reproducirse, porque los demás los ocupaban. Cuarto viaje de Cristóbal Colón. Partió de Cádiz con 4 carabelas: Capitana, Santiago de Palos, Gallega y Vizcaína. Ahí venía con su hermano Bartolomé y un hijo de este, Fernando Colón, de 13 años. Descubrieron Panamá y navegaron por el río Orinoco en Venezuela. Pero mala suerte, Cristóbal Colón, el barco que venía naufragó y fue rescatado en el año 1504. Ya había perdido su poder y volvió a España. El rey envió a Francisco de Bobadilla en el año 1500 a investigar problemas que habían en las islas del Nuevo Mundo. Y por información que no lo estaban haciendo bien los Colón, arrestó a Cristóbal Colón y sus hermanos, y esposados volvieron a España. Años después fueron liberados por los reyes. Nicolás de Obando. Aquí tenemos una persona muy importante. Fue gobernador de la Española entre los años 1512 a 1509. Fundó Santo Domingo, importó directo caballos de España, organizó encomiendas y dictó normas administrativas. Él fue el organizador político de las islas. Impuso ley y orden con mano dura. En 1501 trajo de España 10 a 20 caballos de apurada casta. Esto significa que era genéticamente de lo mejor que había en España, además de vacas, ovejas y cerdos. Ahí venían jacas, que eran de tamaño mediano, muy resistentes y adaptadas al combate, con influencia árabe y bereber, ya que durante siglos la península ibérica había estado bajo el dominio musulmán. En su mayoría venían de Andalucía y Extremadura. Este viaje llegó a la Española, como dijimos, hoy Haití y República Dominicana, y en Centroamérica se empezaron a reproducir y se distribuyeron por el resto de las islas. La primera crianza se efectuó en la isla Santo Domingo. Cuando Cristóbal Colón llegó en su cuarto viaje, 1502, le negó el desembarco en la Española por órdenes reales. Trajo esclavos negros africanos, creó estancias y haciendas y se formaron las primeras yeguadas. Esto es muy importante porque fue la primera forma de crianza en América Central. Otro conquistador muy importante, Juan Ponce de León, explorador y gobernador en la colonia, descubrió Florida en el 1513. Fue el primero en llevar caballos a Florida y tuvo una tremenda importancia en relación a la crianza de caballos en la América Central. Participó en campañas de Nicolás de Obando en 1502. Fue un prestigioso soldado y por ello se hizo encomendero. Fue gobernador de Puerto Rico en 1908. Introdujo caballos y ganado. En 1538 empezó la colonización de Puerto Rico e introdujo caballos españoles a la isla, que eran andaluces, jacas navarras y de Castilla. En ellos sus jinetes producían gran temor a los indígenas que nunca lo habían visto y les daba una gran ventaja guerrera en sus conquistas.
Luego también fueron llevados caballos a México por Hernán Cortés y más adelante veremos a Perú por Francisco Pizarro. La instalación de las crianzas en Puerto Rico fue crucial para el desarrollo económico de la isla. Juan Ponce León fue su gobernador y se expandieron a Cuba y también de nuevo a la española. En su expedición a Florida en 1513 introdujo caballos a esa parte de América. Como dijimos, en Centroamérica fue la primera crianza de caballos. O sea, lo que nosotros tenemos vino de caballos ya nacidos en Centroamérica y distribuidos a través de América. ¿Cómo era la doma de estos caballos en Centroamérica? Como se criaban en su mayoría libres en las islas, en los campos, para tomarlo los echaban a correr por una quebrada donde previamente en la salida le habían colocado una malla muy firme. Ahí los echaban a correr y los atajaban y enlazaban y de esa manera los tomaban todos y los amarraban al árbol, a un árbol, para así quebrantarlos y pasaban días con los caballos amarrados y hasta que quedaban ya tranquilos, exhaustos, los tomaban y procedían a amansarlos. Usaban métodos de doma del siglo XVI, que era de mucha presión física y control fuerte. Les ponían un bozal de soga, sillas de montar muy rudimentarias y los domaban en potreros grandes o grandes corralones. Los primeros domadores fueron soldados y encomenderos españoles, que fueron enseñando a indígenas leales, los que aprendieron y lo hicieron en gran forma. Eran enseñados para una función militar, para conquistar territorio y controlarlos. Luego vino el adiestramiento para el caballo vaquero y ganadero, y también que se usaba transporte de carga. Otro criador también fue Pedro de Alvarado, que conquistó Guatemala y El Salvador. Instalan su encomienda para criar ganados y caballos. Diego Velázquez Cuéllar conquistó Cuba y fue el primer gobernador que llevó a la española caballos y ganados. Creó estancias para criar. De allí hacían expediciones también a México. Cuba fue un gran centro de crianza de caballos. Con esto, este módulo 2 queremos mostrarle y contarle que América Central fue la cuna, como dijimos, de la cría del caballo que nosotros recibimos a través de Perú, Charque y llegó a Chile. De ahí se distribuyó para todas partes y la enseñanza de doma vino también de ahí, porque ya fueron muchas generaciones de caballos después las que llegaron acá. Además, en esta parte de América, como había ganado vacuno, los carneaban y hacían charqui también. Y enseñaron a cazarlos que los lanzaban en una pata, los desjarretaban, que se llamaba, y ahí el animal quedaba en el suelo y llegaban los carniceros y procedían a faenarlo y despostarlo. Esto también fue una costumbre que llegó a Chile muchos años después. Así que los caballos ya venían adaptados a un tema, primero como guerreros y también otros caballos al tema vaquero. Los caballos ya empezaron a girar, a volver a parar. Aquí nace ya la parte vaquera que nosotros le damos forma tan hermosa. Gracias, aquí terminamos con este módulo y seguiremos mostrando las fotos.